Desde que existen los instrumentos, los músicos han estado juntándolos en distintas combinaciones. Pero no fue hasta hace 400 años en que estos músicos comenzaron a formarse en combinaciones fijas que derivarían en la actual orquesta moderna. Por aquel entonces, los músicos tocaban los instrumentos que tenían a su alcance. A partir de 1500, en la época conocida como Renacimiento, la palabra consort se empezó a usar para designar un tipo de instrumentistas que hacían música juntos o en concierto. Los primeros compositores del Renacimiento no solían decir para qué instrumento estaban escribiendo una parte, pero alrededor de 1600 en Italia, el compositor Claudio Monteverdi quiso cambiar las cosas. Sabía exactamente qué instrumentos quería para acompañar su ópera Orfeo, estrenada en 1607, y dijo exactamente qué instrumentos deberían tocar. 15 violas de diferentes tamaños, 2 violines, 4 flautas, 2 oboes, 2 cornetes, 4 trompetas, 5 trombones, un arpa, 2 clavecines y 3 órganos pequeños. Se puede ver que la orquesta del Renacimiento de Monteverdi ya estaba empezando a parecerse a lo que consideramos una orquesta. Instrumentos organizados en secciones, muchas cuerdas de arco y mucha variedad. En el siglo siguiente, hasta alrededor de 1700, el tiempo de Juan Sebastián Bach, la orquesta se desarrolló aún más. La familia de violines, violín, viola, violonchelo y contrabajo, reemplazaron a las violas, y este nuevo tipo de sección de cuerdas se volvió aún más central. La dirección musical en la orquesta barroca recayó en los instrumentos de teclado, con el clavecinista o organista como líder. Otros compositores dirigían con un bastón que golpeaban contra el suelo para marcar el pulso. Es el caso de Jean-Baptiste Lully, encargado de la música en la corte francesa, que, por cierto, murió a causa de una herida que se hizo al clavarse el bastón en el pie. Lully contribuyó a dar forma fija a la orquesta con su agrupación llamada Los 24 Violines del Rey. La orquesta barroca quedó entonces constituida y organizada en varias secciones. Cuerda, con violín, viola, violonchelo y contrabajo, que desempeñaba un papel fundamental en la orquesta. Bajo continuo, con el clave, que junto con la cuerda era la base de la orquesta y tocaba acordes que rellenaban la armonía. Se situaba en medio de la agrupación para dirigirla, aunque básicamente se limitaba a dar entradas. Viento madera, con oboes y fagotes y posteriormente flautas traveseras, que sustituyeron a las de pico y que fueron robándole protagonismo al oboe en los solos. Viento metal, con trompetas naturales y percusión, formada por 2 timbales. En el siglo XX se produjo un resurgimiento de estos instrumentos y de la música barroca en general, formándose orquestas barrocas tan importantes como la de Sevilla o la de Friburgo. En el siglo XVIII, época de Mozart y Haydn, las cuerdas eran la sección más importante y los instrumentos de teclado se vieron relegados a un segundo plano. Además, los compositores comenzaron a escribir para el instrumento específico que tenían en mente. Esto significaba conocer el lenguaje individual de cada instrumento y saber qué tipo de música sonaría mejor y se tocaría más fácilmente en un instrumento. El clarinete se incorpora a la orquesta durante este periodo. Este instrumento era uno de los instrumentos preferidos de Mozart, que gracias a su sonoridad dulce le otorgó muchos solos en sus obras. Con Beethoven, los solos para instrumentos de viento madera se vuelven cada vez más virtuosísticos. El primer violinista concertino dirigía la actuación de la orquesta desde su silla, pero a veces un director lideraba la parte de actuación con gestos, usando un pedazo de papel blanco enrollado que era fácil de ver para los músicos. Esto evolucionó en la batuta que los directores usan hoy en día. A partir del siglo XIX y a medida que la orquesta se hacía más grande, los directores y compositores como Felix Mendelssohn comenzaron a colocarse en un podio y dirigir desde el frente. Más tarde, durante el siglo XIX, la orquesta alcanzó el tamaño y las proporciones que conocemos hoy e incluso superó este tamaño. Algunos compositores, como Berlioz, se dedicaron a escribir para grandes orquestas. El diseño y la construcción de los instrumentos mejoraron cada vez más, haciendo que nuevos instrumentos como el pícolo y la tuba se incluyesen en las orquestas. Muchos compositores, incluidos Berlioz, Verdi, Wagner, Mahler y Richard Strauss, se convirtieron en directores. Sus experimentos con la orquestación mostraron el camino hacia el siglo XX. Wagner llegó al extremo de tener un nuevo instrumento, la tuba wagneriana, diseñada para hacer ciertos sonidos especiales en su orquesta de ópera.
El siglo XX ha sido un siglo de libertad y experimentación con la orquesta. Por poner un ejemplo, Messiaen incluyó el theremin, un instrumento electrónico, en su sinfonía Turangalila, y Ravel compuso su bolero, en el que la misma melodía es tocada sucesivamente por prácticamente todos los instrumentos, incluyendo el saxofón. También ha sido una época de directores superestrellas, con figuras como Karajan o Abbado, ya que el director tiene cada vez más responsabilidad y visibilidad. La orquesta básica del siglo XIX todavía existe, y los compositores a veces agregan o restan instrumentos, según el efecto que quieran obtener. Es posible ver una sección de percusión enormemente ampliada o un grupo de 5 flautas traveseras. Pero la orquesta aún tiene más o menos la misma forma, una gran sección de cuerdas, secciones más pequeñas para instrumentos de viento madera, instrumentos de viento metal, percusión, arpa y piano.